soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia. Aún siendo yo pecador, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Yo soy quien dices que soy. Sí Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido y perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de
Es una bendición estar compartiendo de nuevo acá un miércoles más. Espero que todos ustedes puedan tomar reto de estos principios bíblicos que vamos a compartir en esta noche. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 estaba dando algunos consejos sobre cómo nosotros podemos proyectarnos hacia la vida de servicio a Dios. Y precisamente los corintios les estaban haciendo algunas preguntas a Pablo de cómo proceder con ciertos compromisos que ellos tenían y ciertas condiciones civiles en las que ellos se encontraban. Estaba dando consejo a los matrimonios que fueran fieles, les estaba dando consejo a la congregación en general que ellos deberían de ofrecer a Dios un cuerpo para la santidad, que usaran su cuerpo para glorificar a Dios. Y es precisamente en ese contexto donde ellos estaban interesados en saber un poco más y que Pablo les diera un poco de dirección de cómo ellos iban a invertir el tiempo y cómo ellos podían ser más efectivos en el ministerio y en el servicio a Dios. Pero precisamente en estos versos que voy a compartir un poco, el apóstol Pablo les hace ver que muchas veces a cambiar de condición en ciertos momentos tan precisos puede traer en alguna medida una distracción al servicio de Dios. Y es precisamente a lo que Pablo se está refiriendo y les está dando un consejo a los solteros, que los solteros pues estaban consultándole a Pablo que si era bueno casarse o no casarse, si era conveniente casarse en esos momentos o no conveniente. Y el apóstol Pablo les dice, yo no tengo ningún mandamiento para ustedes, ustedes pueden tomar sus propias decisiones en esto, pero yo he alcanzado cierto nivel de compromiso con Dios y ese nivel de compromiso con Dios me hace poderle dar un buen consejo. Y el apóstol Pablo se refería a la crisis, a la necesidad que había en ese contexto de la iglesia local, en ese contexto de persecución, en ese contexto donde el evangelio estaba siendo causa de persecución, los cristianos estaban sufriendo bastante. Y en ese contexto el apóstol le dice, bueno, sería bueno que ustedes no cambien de condición, sino que si ustedes están solteros, pues qué bueno sería que se queden solteros, porque eso les va a evitar un montón de conflictos y cierta incomodidad en el proceso de tener que enfrentar la persecución. Y 1 Corintios capítulo 7, del versículo 28 en adelante, dice el apóstol Pablo, debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Está hablando que habían algunos que estaban casados, habían algunos que estaban solteros y cada uno tenía cierta condición. Ya estaban acomodados a ser solteros, estaban acomodados algunos a estar casados. Y el apóstol le dice, bueno, es mejor que en este momento de crisis, en este momento de necesidad, en este momento de persecución, que ustedes prácticamente mejor se queden como están. Eso es precisamente lo que le está diciendo en el versículo 28. Dice el apóstol, les aconseja en el versículo 27, si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio, porque sabemos que siempre hay un proceso de adaptación, de adaptabilidad a la nueva condición y de alguna manera se tienen ciertos conflictos cuando uno cambia de condición, se tiene que adaptar. Y es por eso que les dice eso. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. ¿Por qué? Porque otro cambio en el cual vas a tener que dedicar tiempo, dedicar energía a la relación, a la nueva relación de matrimonio. Vas a tener que adaptarte, vas a tener que hacer una pausa en ciertas cosas, en ciertos compromisos. Y el apóstol no quería que esas situaciones le distrajera, esas situaciones les hicieran estorbo en el proceso de predicar el evangelio, de ser testigos y en ese contexto de persecución también que ellos se encontraban. El versículo 28, pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Cuando dice que van a haber problemas es porque vienen más compromisos, vienen más dificultades, hay que comenzar
a lidiar otras situaciones, tenés que adaptarte a la otra persona y todo esto definitivamente que va a traer algún tipo de distracción. Y ¿por qué no decirlo? Habla también el apóstol en la versión Reina Valera, habla de aflicciones en la carne. En otras palabras, nosotros como casados pues enfocamos nuestra energía de cómo agradar a nuestra esposa, dedicamos nuestra energía a cómo educar a nuestros hijos. Eso no es malo, es bueno hacer eso. Dios manda que seamos buenos padres, que seamos buenos esposos. Sin embargo, te enfocas, piensas, te concentras en esas cosas. Y eso pues de alguna manera nos distrae un poco de cómo nosotros tenemos que enfocarnos más al servicio a Dios, a testificar acerca de Jesús, que era el caso en este momento. Y aparte de eso, pues tenían que andar inestables de un lugar a otro porque había una persecución. Todas esas cosas el apóstol dice: yo estoy enfocado en la gran comisión y yo quisiera que ustedes se enfoquen en la gran comisión y que no experimente estos cambios radicales en estos momentos de necesidad y en estos momentos de crisis. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y ¿qué podemos aprender de todo esto nosotros? Bueno, lo que nos está diciendo que debemos de enfocarnos en servir a Dios, debemos de enfocarnos en las prioridades que tienen que ver con el Señor y no solamente ocuparnos en aquellas cosas que de alguna manera pues tenemos que ser responsables, pero nos limitamos a ellas. Personas que tienen que trabajar para poder darles educación a los hijos, padres que necesitan trabajar más de 8 horas para poder cambiar su condición y darle mejores oportunidades a su familia. Y así podemos hablar de diferentes compromisos que nosotros tenemos de acuerdo a nuestra condición. Entonces, el cambiar de condición puede provocar que nuestra energía se drene y que la usemos en ese momento de adaptarnos a esa nueva condición, que en servir a Dios. Esto es lo que precisamente el apóstol Pablo nos está enseñando. Ustedes no procuren cambiar de condición, les dice el apóstol Pablo. Ustedes están solteros, uy, qué bueno, porque solteros van a poder enfocarse más en el Señor. Eso es lo que dice en los próximos versículos. En el versículo 29 dice, déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Es interesante porque nos está diciendo que como creyentes tenemos más responsabilidades que solamente la empresa de nuestro matrimonio. No enfocarnos solo en él, porque hay cosas más las cuales podemos dedicarnos para servir a Dios. El versículo 30, los que lloran, a los que se alegran y a los que compran cosas no deberían de ser absorbidos por sus lágrimas ni por su alegría de sus posesiones. Nosotros podemos ocuparnos tal vez no solamente en aquellas cosas que Dios demanda ser responsables, sino que podemos perder nuestro tiempo en otras cosas. Nos pasan diferentes situaciones en nuestra vida que van a haber momentos que van a entristecer nuestro corazón, van a haber momentos que van a poner nuestra actitud más bien predispuesta ante los demás. Van a haber situaciones en las cuales vamos a tener que enfocar nuestra energía en problemas, y todos estos problemas lo que van a hacer es una distracción a lo más importante que Dios nos ha mandado, y es buscarle a Él, hacer la gran comisión, servirle a Él. Y cuando nosotros estamos solo dedicados al matrimonio, solo dedicados a nuestros problemas, si esos problemas nos hacen llorar, nos dedicamos a llorar, y si tenemos suficiente, entonces nos dedicamos a comprar, nos dedicamos a tener cosas o a disfrutar de cosas, y al final nos estamos distrayendo en una u otra cosa. Entonces, cuando hay un cambio en nuestra vida, qué importante es que aún en la tradición judía, y creo que todavía se acostumbra aún en las leyes salvadoreñas, que cuando dos personas se casan en sus trabajos son tan flexibles que le dan un tiempo para que ellos disfruten de la luna de miel. Y eso pues implica enfocarse en una relación, y no es malo, pero el apóstol dice que hay momentos en nuestra vida donde es mejor mantenernos en la condición que nos encontramos para poder servir a nuestro Señor. Los que usan las cosas del mundo no deberían
a apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Algunas cosas nos distraen. Y eso es pues lo que precisamente Pablo quería, que buscáramos un balance entre servir a Dios y ocuparnos de nuestra cosa, entre servir a Dios y nuestro matrimonio, que es algo correcto, dedicar a esa buena relación que debemos de tener con la esposa. Él quiere que tengamos el balance entre dedicarnos a nuestros hijos y también buscar a Dios. Y creo que ese balance es lo que nos va a dar la sabiduría necesaria para vivir de una manera correcta. Y el versículo 32 sigue diciendo, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Cuando nosotros nos ocupamos en muchas cosas en este mundo, pues claro está, no tenemos la energía, no tenemos el enfoque, no tenemos la disposición de buscar a Dios, de aprender de su palabra, de ser sensibles a obedecer su palabra, porque estamos enfocados en las preocupaciones de este mundo. Y el apóstol quería evitar que nosotros nos enfocáramos en esas preocupaciones. Sigue diciendo el versículo 32, un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor, en pensar de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales, en cómo agradar a su esposa. Qué importante es, ¿verdad?, el hecho de que hay ciertos cambios que necesitan adaptación, pero aparte de adaptación, también necesitan a largo tiempo o a largo plazo dedicación. Y esa dedicación nos puede hacer perder el balance. Es lo que prácticamente están diciendo todos estos versos. De la misma manera, dice, una mujer que ya no está casada o nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu, pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales, de cómo agradar a su esposo. Y estas son las cosas que creo que cada uno de nosotros tenemos que buscar cierto balance para poder vivir con ellas. En esta vida siempre vamos a tener responsabilidades. En esta vida tú siempre vas a ser un hijo, tú siempre vas a ser un empleado, posiblemente algunas mujeres van a ser madres, unos hombres van a ser padres, van a tener una responsabilidad laboral, van a tener ciertos desafíos donde hay en ciertos proyectos que invertir tiempo para poder mejorar su condición. Y el apóstol nos dice, vaya, miren, yo les voy a hablar de una situación bien clara, y es la siguiente: procuren que sus responsabilidades terrenales no estorben el enfoque, la dedicación, el tiempo, la entrega que cada uno de ustedes le debe a Dios. Y todo esto, pues definitivamente que el apóstol Pablo se los estaba diciendo tanto a los solteros como a los casados. Los casados les decía, procuren ustedes no separarse de su esposa, procuren mantenerse en la familia. A los solteros les dice, vaya, miren, procuren en este momento apremiante, no procuren casarse, procuren estar así, hay una situación difícil, hay un reto grande que alcanzar, procuren que estas cosas no los vayan a distraer. Y es precisamente lo que le dice también a los hijos, a las personas que no son padres, que no son esposos, que son solteros. Le dice, vaya, miren, es importante, si usted decide casarse, no peca, pero va a haber energía, van a haber situaciones, van a haber conflictos que resolver que le van a acaparar la atención y el tiempo. Ahí es donde yo quiero, dice el apóstol Pablo, que ustedes tengan un balance y no se vayan a desviar, no se vayan a alejar de la comunión con Dios y del compromiso que ustedes tienen con Dios como hijos. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. El apóstol Pablo no quería imponer nada, pero sí le decía, todo esto se lo digo porque es beneficioso para ustedes. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, por la menor cantidad de restricciones posibles. Y es precisamente, no busquemos más responsabilidades que las que tenemos en el área terrenal, para que no nos distraigamos de servir más y más al Señor. Un hombre casado piensa en agradar a su esposa, una mujer casada piensa en agradar a su esposo.
Cuando cambias de condición, tenés que adaptarte, tus responsabilidades crecen, hay responsabilidades inmediatas y responsabilidades a largo plazo que tienes que ir acomodando para poder ser muy sabio de cómo vas a ser efectivo con el Señor. Al final lo que quiero decir es lo siguiente, y es precisamente el consejo que el apóstol Pablo hizo, que las cosas de este mundo no nos vayan a distraer. Cuando hablamos de cosas de este mundo no nos estamos refiriendo a diversión, a hobby, no nos estamos refiriendo a una vida pecaminosa. En este verso, cuando se está refiriendo a las cosas de este mundo, se está refiriendo a nuestras responsabilidades que debemos de cumplir con mucha dedicación para ser ejemplo a los demás como creyentes. Sin embargo, estas responsabilidades son las que te están distrayendo. Estas responsabilidades son las que están drenando tu energía y te estás enfocando solo a ellas y te estás olvidando de tener un tiempo con Dios. Te estás olvidando de compartir el evangelio con otros. Te estás olvidando de conocer la palabra para ser más espontáneo, para compartirla. A eso se está refiriendo el verso, que las cosas de este mundo no vayan a distraer el enfoque en el Señor y en el servicio a nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta pequeña reflexión de 1 Corintios, capítulo 7. Señor, gracias por esta noche. Qué bueno, Señor, es poder aprender de tu palabra. Aquí los corintios estaban interesados en preguntarle al apóstol cuál era el consejo que él le daba en cuanto a su condición, en cuanto a sus decisiones, en cuanto a sus prioridades. Y el apóstol fue bien claro y le dijo que la responsabilidad de este mundo no le distraigan a las responsabilidades eternas con Dios. Padre, te damos gracias por esta reflexión y por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.